tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y hermanas. Gracias a Dios por su palabra. Sin lugar a dudas, el amor como atributo o perfección de Dios viene a ser algo muy admirable para nosotros. Cuando pensamos en el amor de Dios, tal como la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 8, dice, Dios es amor. Y cuánto debería sorprendernos, cuán admirado deberíamos estar frente al grande y eterno amor de Dios. Porque cuando pensamos en el amor de Dios, no podemos pensar, hermanos, en el amor que nosotros sentimos los unos por los otros. Ese es un amor sin igual, que no tiene medidas, no tiene límites, es tan grande. De hecho, hay un coro que dice que el amor de Dios es tan alto, tan profundo y tan ancho que no podemos salirnos de ese amor. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Es decir, no es que nosotros le amemos tanto a Él que no haya nada que nos pueda separar. Es que no existe nada ni en los cielos ni en la tierra que nos separe del amor que Él nos tiene a nosotros. Dice Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Este amor es un atributo o perfección de Dios, puesto que Él ha disfrutado de esta perfección, hermanos, por toda la eternidad. Dios no hizo la creación porque estaba necesitado de mostrar amor o porque estaba necesitado de recibir afecto de este amor. De ninguna manera, Él disfrutaba como un Dios trino en tres personas, ya disfrutaba de esta perfección desde la eternidad. Por eso es que Cristo, en Juan capítulo 17, esa oración que registra el evangelista Juan, el Señor Jesucristo dice, porque me has amado, Padre, desde antes de la fundación del mundo. Este amor ya era mostrado, ya era ejecutado hacia otra persona de las tres personas de la Trinidad. Así que cuando Dios hace la creación y hace, ¿verdad? Crea las criaturas, a los seres humanos, a nosotros, no lo hace, hermanos, porque Él tiene necesidad ni de amar ni de ser amado. Él disfrutaba ya de ese amor siendo Dios. Sin embargo, la sorpresa o lo sorprendente de su gran amor es que Dios es perfecto en todo su ser, Dios es eterno en todo su ser y su amor como parte de su naturaleza es perfecta y eterna, de manera que cuando Él hace la creación no encuentra nada en la creación satisfactorio para amar, porque la creación, al estar bajo la influencia del pecado, es imperfecta. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que es un Dios eterno, un Dios perfecto, puede amar a criaturas que no son perfectas? Nosotros no somos, hermanos, capaces, porque somos imperfectos debido a nuestras imperfecciones, no alcanzamos ese grado de perfección para ser los depositarios de este amor perfecto de un Dios eterno. ¿Cómo es entonces que Dios nos ama? Bueno, alguien respondió a esta pregunta diciendo que Él ama a sus criaturas racionales a causa de sí mismo. O explicado de otra forma, Él se ama en ellas, en las criaturas. Ama sus virtudes en ellas. El trabajo de Él lo ama en ellas. Los dones de Él los ama en ellas. Su amor es lo que le impulsa a darse a ellas. Así que lo sorprendente para mí es que Dios me ame siendo yo imperfecto y Él un ser perfecto con un amor perfecto e inagotable. Lo sorprendente es que Él se ama amándome a mí.
Y lo mismo ocurre con toda la creación. Dios se ama amando a su creación. Él no estaba necesitado, Él no estaba mendigando amor, Él disfrutaba ya de esta perfección por la eternidad y nos crea, hermanos, para hacernos partícipes de ese atributo suyo. Él comunica ese atributo, el amor, por eso que Él nos ha dado la capacidad de amar. Él es eterno. Él es, por ejemplo, hay atributos que Él no comunica con su criatura. Por ejemplo, Él es impecable, Él no comete pecados, nosotros no, nosotros somos pecadores, no hemos participado todavía de eso, algún día lo haremos cuando estemos en la eternidad con Dios, pero no así el amor es un atributo que Dios ha querido comunicarle a usted y a mí, por eso es que nosotros podemos amar, así que Dios ya nos capacitó, lo que debemos hacer es amar, únicamente eso. Amar. Y este amor es lo que lleva, lo que motiva, lo que impulsa a Dios al darse a su creación. Por eso es que leemos en las Escrituras que es debido a su amor que el Padre entregó al Hijo. Por ejemplo, en ese conocidísimo pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo y que produjo eso, que envió a su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Ven, es un amor sacrificial, es un amor que está dispuesto a darse, a entregarse por otro. Ese es el amor de Dios, un amor sacrificial, y ese es el tipo de amor que Él nos ha comunicado. Jesucristo, hablando del amor que le tiene a la iglesia, que es el vínculo entre el amor de Dios y el amor de Pablo por la iglesia. Jesucristo amó a la iglesia, Efesios capítulo 5, aconsejando a los esposos. El apóstol Pablo les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cuál fue el afecto de Cristo por la iglesia? ¿O cómo demostró su amor por la iglesia? Bueno, que murió justamente por ellas. Ese amor, hermanos, es el que Pablo nos pone, por ejemplo, ahí en el capítulo 3, versículo 1 al 10, que él tenía por la iglesia de los tesalonicenses. Ese amor que Pablo mostró, por lo menos en esta narración, nos permite ver 7 aspectos del corazón de un corazón amoroso que Pablo tenía con los tesalonicenses. Y hermanos, el estar comprometidos con la iglesia y amar la iglesia es una decisión, no una imposición. Nadie aquí puede imponernos que amemos la iglesia. Nadie puede imponernos que tomemos privilegios. Nadie puede imponernos que hagamos o dejemos de hacer cosas. Eso es una decisión como producto de la obra del Espíritu Santo. De manera que cuando hay una persona que no se está involucrando en la iglesia, no está amando a la iglesia, no está buscando servir a la iglesia, debería realmente ver si es o no es cristiano. Porque Dios pudo habernos salvado y dejarnos tal y como estábamos. Dios nos salva individualmente, pero nos preserva colectivamente. Aquí en la iglesia, ¿verdad? Hay hermanos que somos de diferentes países y Dios nos pudo haber dejado justamente en ese lugar. Sin embargo, Él nos salvó y nos reúne. ¿Saben para qué? Para que juntos crezcamos en el conocimiento de Cristo. Nos salva individualmente, pero nos hace llegar a la meta. Él nos preserva en comunidad. Así que nuestra meta, hermanos, al final de este sermón y al final del estudio de las cartas a los tesalonicenses, como decíamos en la introducción, era comprometernos más con la iglesia y amar, que se traduce a servir más en la iglesia. El apóstol Pablo lo deja ver, esta es una decisión. El amor es más que un sentimiento. El amor habla de acción, de ahí el título del sermón. El amor cristiano es acción, no son meras palabras, no es un mero sentimiento. Ahí en Efesios capítulo 5, el consejo de Pablo a los esposos muestra el ejemplo de Cristo amando a la iglesia. Y ahí en el verso 27 y 28 le dice Pablo a los esposos: amen a la iglesia así como Cristo la ama. ¿Y cómo es que Cristo, ahora que se entregó por ella, sigue amando a la iglesia? Que la cuida y la sustenta. ¿Ven? Acción. Así que los esposos es lo que tenemos que hacer con nuestras esposas. Brindarles protección y sustento. Es acción, es amor en acción. Y de nuevo, es una decisión, no es imposición.
Si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, hermanos, nos hará llegar a esa meta, la meta del amor, el amor hacia los demás. De hecho, eso es lo que nos hace diferentes a los que no son cristianos, el amor. Alguien decía, si tú estás peleando con tu hermano, estás peleando la guerra equivocada. Porque no es posible que dos soldados del mismo batallón, del mismo grupo, estén peleando entre sí. Tiene que ser la convivencia en amor. El Salmo, ¿verdad? Mirad cuán hermoso es que vivamos juntos en armonía, en amor. Así que estos 7 aspectos, hermanos, que quisiera ver rápidamente, los vemos ahí del verso 1 al verso 10. Primero vemos el afecto de Pablo por la iglesia, luego vemos el sacrificio por la iglesia, la compasión por la iglesia, la protección para la iglesia, el deleite por la iglesia, la gratitud por la iglesia y por último la intercesión por la iglesia. Y voy a ir despacio. Primero, el afecto por la iglesia. Lo vemos ahí, hermanos, en el versículo 1, la primera parte, que dice Pablo, por lo cual, ¿qué ha venido diciendo Pablo al final del capítulo 2, verso 20? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, versículo 1, no pudiendo soportarlo más. Esta idea que transmite el apóstol Pablo nos habla del profundo afecto que él tenía por los tesalonicenses. Esta frase, no pudiendo soportarlo más, también puede traducirse como, ya no pudimos resistir estar lejos de ustedes, o ya no pudimos resistir el deseo de saber de ustedes. Pablo estaba afligido, como dice en el verso 7 de esta carta, capítulo 3. Él estaba en aflicción por la iglesia de los tesalonicenses, y no pudiendo más, entonces él les envía a Timoteo. El amor de Pablo era mucho más que un simple deseo sentimental por comunión social con la iglesia. El deseo de Pablo era ayudar a que la iglesia cumpliera el llamado de Dios de ser fieles a la verdad y experimentar la naturaleza espiritual en sus propias vidas. Ven, Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto cuando escribe esta carta, y estando lejos de la ciudad de Tesalónica donde estaban estos hermanos, Pablo seguía sintiendo el deseo de poder ayudar en el crecimiento espiritual de la iglesia. Y cuanto más, hermanos, aquellos que son parte de la iglesia local, no deberíamos involucrarnos igual que Pablo lo hacía desde lejos. Ven, es un amor en acción. Aún de lejos Pablo decía, yo quiero saber cómo está la iglesia, porque ese era su deleite. Llega un punto en el que Pablo pone los intereses de la iglesia primero que sus propios intereses. Él prefiere que la iglesia esté bien, aunque él no se encuentre del todo bien, que lo veremos más adelante. Pablo se preocupa fuertemente por esta iglesia, quizá porque del verso 3 al verso 5 leemos que habían tribulaciones en la iglesia de Tesalónica. Ellos tenían fuerte presión para probar su fe, o las tentaciones de Satanás que no se hacían esperar. Y por otro lado, Pablo estaba pensando si acaso su trabajo había sido en vano. Yo no creo que exista una preocupación más fuerte para un misionero. Saber que ha sido encarcelado en Filipo, fue azotado en Filipo, y luego llega a Tesalónica, sufre en Tesalónica, se presenta una gran oposición, sale huyendo, y que todo eso haya sido en vano. Esa era la intención por la que Pablo quería saber de los tesalonicenses, a ver cómo estaban su fe, si estaban caminando bien o no. Y yo creo, hermanos, que no hay nada más satisfactorio para un líder espiritual ver que su iglesia esté caminando bien. Hay iglesias que celebran el Día del Pastor, iglesias que no lo hacen. No le veo nada de malo en eso. Si usted quiere regalarle un buen regalo al pastor, cómpreselo y déselo. No hay ningún problema con eso. Pero yo no creo, hermanos, que exista nada más satisfactorio para el corazón de un pastor ver que la iglesia camina bien. Ver que la iglesia camina en la fe. Eso ocurre lo mismo con las madres, ¿verdad? Las madres no esperan un buen regalo de los hijos. ¿Qué esperan las madres? Que sus hijos sean obedientes. Mi madre eso siempre me decía. Dice, no quiero regalos una vez al año. Quiero que sean obedientes. Lo mismo pasa con Pablo. La satisfacción de Pablo es saber que la iglesia esté caminando bien. Prioridades. Prioridades. El amor de Pablo por la iglesia le lleva a darlo todo por ella. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28 al 29, dice Pablo, hablando de todas las dificultades que él había pasado, naufragios, lo habían golpeado, lo habían azotado, además de otras cosas, dice él ahí en el verso 28, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
¿A quién se le hace tropezar y yo no? Dice, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo se preocupaba por las iglesias. Luego allí mismo en la carta segunda de Corintios capítulo 12 verso 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más he amado menos. Es interesante ver que Pablo siempre al principio de cada carta que él escribió, se tomaba el tiempo de explicarle a los hermanos que él no había llegado ahí para aprovecharse de ellos, que él no iba detrás de ganancias deshonestas, que él no iba detrás del engaño. Siempre Pablo explicaba esto para que quedara muy en claro que lo que Pablo quería era agradar a Dios, dándolo todo por la iglesia. Hermanos, no podemos decir que amamos a Cristo si no amamos la iglesia. No se puede, porque el Señor lo dejó todo por amor a su iglesia. ¿Cuánto más nosotros no debemos mostrar ese mismo amor por esa iglesia por la que Cristo nuestro Señor murió? Si Cristo la ama, ¿cuánto más nosotros no debemos amar la iglesia de Cristo? Así que Pablo lo entrega todo porque él tenía un profundo afecto por la iglesia. Este es el primero, el afecto de Pablo por la iglesia. Esto nos lleva al segundo aspecto, que es el sacrificio por la iglesia. Y lo vemos al final del verso 1 y el comienzo del verso 2. Dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. El amor siempre lleva al sacrificio, siempre ha de ser así. El amor siempre lleva al sacrificio. El compromiso desinteresado por satisfacer las necesidades de los demás es la medida del cariño verdadero por los demás. Esa frase que se traduce ahí como quedarnos solos, también significa quedar abandonado, quedar olvidado. Esa palabra se usaba para aquellas personas que habían perdido un ser querido por la muerte. Así se siente Pablo porque sabía que enviaba a Timoteo y no tenía garantía que Timoteo regresara por la fuerte oposición que se estaba presentando en Tesalónica. Así que Pablo se siente justamente como una persona que ha perdido a un ser querido, y Pablo dice, acordamos quedarnos solos. Ven, Pablo está poniendo el interés de la iglesia sobre sus intereses, y eso de quedarse solo fue terriblemente triste para Pablo. Ciertamente le envía con mucha alegría a su amigo y misionero, a su hermano Timoteo, a quien también le llama el hijo en la fe. Lo envía para ver cómo están los ánimos de la iglesia, a pesar de quedar con el corazón triste. Pablo humanamente hubiera preferido que Timoteo se quedara a su lado para continuar con el trabajo en Atenas. Pero Pablo decide quedarse en Atenas, quedarse solo y enviar a Timoteo. La clase de sacrificio de Pablo indica otra vez la fuerza de su preocupación pastoral por los tesalonicenses. Por causa de ellos envió con alegría a su querido amigo y quedó triste en Atenas. El sacrificio por la iglesia. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a sacrificar por la iglesia por la que Cristo murió? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos? Pablo dice, yo gastaré lo mío, es más, yo mismo me daré, dice Pablo, por amor a vuestras almas. Pablo estaba en esa condición. De hecho, cuando le escribe a los romanos, les dice, hablando del pueblo judío, dice, yo tengo gran celo por los de mi nación, que yo preferiría estar apartado, lejos de Dios, pero que ellos se salven. ¿Ven el amor de Pablo por ellos? Un amor que demanda acción, que demanda sacrificio. Pablo no solamente tenía este fuerte amor y lo expresaba con palabras. Le ha dicho al final del capítulo 2, vosotros sois mi gloria y mi gozo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que alguien llegara acá y nos dijera eso? Iglesia de Dios, vosotros sois mi gozo y sois mi gloria. Wow, los tesalonicenses se han de haber sentido, ¿verdad?, muy bien al leer esta carta. Pero Pablo no solamente lo dice, Pablo lo demuestra. De nuevo, porque el amor cristiano es acción. No son sentimientos, no son meros sentimientos, no son meras palabras, es acción. Así que ya vimos el afecto de Pablo por la iglesia, ya vimos el sacrificio que Pablo estuvo dispuesto a hacer por la iglesia. Veamos en tercer lugar, hermanos, la compasión que Pablo tenía por la iglesia. Lo vemos del verso 2, al final del verso 2, hasta el verso número 4. La compasión que Pablo tenía por la iglesia.
Dice que le envía a Timoteo, y el propósito de enviar a Timoteo era para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis de que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido, y sabéis. El amor produce compasión por los demás. El amor no solamente nos lleva a sacrificar algo por los demás, sino que también produce, hermanos, compasión. Y lo vemos justamente en eso. Por ese amor es que Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica. Y lo manda para dos cosas. Lo manda para confirmar la fe de los hermanos y los manda para exhortarlos a que vivan en esa fe. Para confirmar, esa palabra significa fortalecer, ratificar, dar evidencias o pruebas adicionales de la fe que ya ellos habían creído. Y esta era la labor de Timoteo. Él llevaba una sola labor: confirmar y exhortar a los hermanos. La fe fuerte es el resultado de conocer todo lo que Dios ha revelado y tener un fundamento firme en la sana doctrina. No se puede tener una fe fuerte si no tenemos un conocimiento adecuado de Dios. Así como el amor cristiano es acción, la fe verdadera implica conocimiento. Pablo iba a la iglesia de Tesalónica con el propósito, Timoteo iba a la iglesia de Tesalónica con el propósito de afirmar la fe de los hermanos. Ven, Timoteo no iba a predicarles por primera vez el evangelio, iba a ratificar, a fortalecer, a animar a los hermanos a que permanecieran en esa fe. Y veremos al final que los tesalonicenses no es que ya habían llegado a la meta. Hay muchas cosas que los tesalonicenses no conocían que ahora nosotros sí conocemos. Porque nosotros ya tenemos toda la revelación de Dios. Para este tiempo se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Ellos no tenían todas las cartas, no tenían el libro de Apocalipsis, no tenían la carta a los hebreos. Nosotros ahora tenemos todo eso, hermanos. Significa que la iglesia de nuestro tiempo debe ser mejor que la iglesia de los tesalonicenses. Y el amor que Pablo mostraba por la iglesia, nuestro amor debe ser incluso superior al que él mostró por esa iglesia. Y afirmar nuestra fe debe ser superior a la labor de Timoteo en Tesalónica. Con un estudio profundo de las Escrituras, con un amor por la palabra de Dios. Lo escuchábamos el jueves. La Biblia es suficiente, tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Así que esta era la labor de Timoteo, también era exhortarlos, y exhortarlos no es regañar, exhortar no es, hermanos, publicar los pecados de la gente delante de los demás. Exhortar habla de motivar, y esta era la misión de Timoteo, motivarles a vivir en esa doctrina que ya ellos habían creído. La tarea de Timoteo era hacer sólido e inquebrantable el fundamento de la fe de los tesalonicenses, de modo que pudieran tener la confianza para aplicar la verdad. Esa era su labor, y realmente Timoteo lo hizo. Él hizo el seguimiento, fortalecimiento y motivación que Pablo había hecho con las iglesias en las que él había predicado. Lo vemos en Hechos capítulo 15, cuando Pablo comienza su segundo viaje misionero, lo hace con el propósito de ir y afirmar las iglesias en las que él ya ha predicado. Dice el verso 36 del capítulo 15, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Ven? Después del primer viaje misionero, Pablo había sufrido mucho en ese viaje. Pero era tanto su amor por la iglesia que ahora le dice a Bernabé: vamos a ver cómo están nuestros hermanos, a ver cómo están sus ánimos, vamos a ver cómo está su fe. En el verso 41, saliendo en su segundo viaje misionero, dice que Pablo pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias de esas ciudades, ratificando, reafirmando, dando más pruebas de las doctrinas que él había predicado y que ellos habían creído. En el capítulo 14 de Hechos, verso 21 al 22, dice Pablo: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta era la labor de Pablo, y ahora la había depositado en los hombros de Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses: motivarles, confirmar su fe y exhortarles. Pablo deseaba la madurez espiritual de las iglesias, y es lo que todos debemos anhelar, que la iglesia madure
crezca en madurez. Y hermanos, nunca seremos perfectos en madurez de este lado del cielo, pero sí podemos ser sinceramente maduros. Es decir, que todos busquemos la madurez espiritual. Eso nos llevará a que las iglesias no tengan problemas entre sí. ¿Saben por qué las iglesias tienen problemas? Porque la gente tiene problemas. Cuando no sabemos solucionar nuestros problemas entre los hermanos o entre los demás, ¿verdad? Cristianamente, entonces la iglesia se llena de problemas. No, Pablo deseaba la madurez espiritual de la iglesia y por eso Pablo oraba por ello. Lo leemos en Efesios capítulo 1, verso 17. Pablo ora para que el Dios, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios, alumbrando sus ojos, los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que las iglesias crecieran en madurez. Pero no solamente oraba, Pablo también sufría por eso. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa era la meta, ese era el fin. Pablo quería ver a Cristo en todas las iglesias. Que todos crezcamos, en ese momento que todos crecieran, a tal punto que Pablo pudiera ver desde el pastor hasta el miembro más pequeño, ver a Cristo. Esa era su labor, ese era su deseo. Por eso es que oraba y sufría para esta labor. Así que, aparte de eso, Pablo, como les dice allí en las ciudades a las que él visita, en las ciudades de versículo anterior que leíamos de Hechos, capítulo 14, versículo 21 al 22, cuando visita las ciudades de Antioquía, la exhortación de Pablo a que permanecieran en la fe, esa exhortación iba acompañada de algo adicional, y lo adicional era que era necesario para esas iglesias atravesar muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. Ven, no es que si nosotros no sufrimos tribulaciones no vamos a entrar al reino de Dios, pero si vienen las tribulaciones, que sepamos que son necesarias, van a estar ahí, por lo cual entraremos al reino de los cielos. Así que esta segunda parte o esto adicional al mensaje del fortalecimiento a la fe de Pablo a las iglesias de Antioquía, también lo trae a la iglesia de los tesalonicenses. Ahí en el versículo número 4 dice Pablo: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar muchas tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Pablo tenía no solamente la preocupación de cómo estaba la fe de los hermanos en Tesalónica, sino saber cómo se estaban manejando con la opresión de la oposición al evangelio que ellos estaban teniendo. Pablo quería cuidar de ellos porque la fe resulta fácil cuando no es probada. Pero resulta muy difícil, hermanos, mantenerse en la fe cuando somos probados en momentos difíciles de aflicción, de persecución. Si no, echémosle un breve vistazo a la historia de la iglesia. Cómo nuestros hermanos tuvieron que batallar en diferentes problemas, se enfrentaron a gobernadores, se enfrentaron a reinos, se enfrentaron a naciones, a gente poderosa, y la iglesia permanece. Y los opositores ya no están. Entonces eso debería motivar a todo cristiano a saber que en cualquier momento de dificultad, de tribulación, de persecución, puede permanecer firme en la fe, porque es necesario que pasemos por ciertas tribulaciones. Y Pablo lo dice, hermanos. Primero dice Pablo allí en el verso 3, para esto estamos puestos, para tribulación. No, el cristianismo no es un atajo para evadir sufrimiento. De ninguna manera. El cristianismo, todo lo contrario, suele traer más tribulación y problemas. Cristo dijo: yo he venido a traer espada, no paz. Y los de la misma familia se volverán en contra. ¿Por qué? Bueno, porque habrá una fe que probar. Habrá una fe que probar, hermanos. Pablo, el apóstol Pedro también lo dice. Dice que vuestra fe será probada, y será probada como el oro que pasa por fuego para luego ser pulido. De esa misma manera nuestra fe será probada. Dice Pablo: bueno, nosotros para esto estamos puestos, para tribulación. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús pasarán persecución. Le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 12 de su segunda carta. El Señor Jesucristo también nos lo enseñó allá en Juan 16:13. En el mundo tendréis aflicciones.
Y más atrás en Mateo 5, en el Sermón del Monte que ya estudiamos, la última bienaventuranza tiene que ver justamente con sufrimiento. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las persecuciones contra el pueblo de Dios no es nueva, lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el día de ahora. Debemos dar gracias a Dios porque nos encontramos en una nación que no persigue cristianos hasta el día de hoy, por lo menos. Tal vez las persecuciones vienen desde otros lados, ¿verdad? Pero por lo menos no hay persecuciones como las que sí vemos en la historia. Pero sepamos, hermanos, que las persecuciones, la tribulación y el sufrimiento es parte de la vida humana. Y eso terminará hasta que muramos o Cristo regrese. Así que vemos, ¿verdad?, las tres primeras aspectos del corazón de Pablo. Vemos su compasión, su sacrificio y su amor. Eso nos lleva al cuarto punto, que es la protección hacia la iglesia. La vemos en el versículo 5. La protección hacia la iglesia, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El estado de la iglesia era algo primordial para Pablo, y no solamente la iglesia de los tesalonicenses. Cuando él se despide de la iglesia de Mileto y de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30, Pablo dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos saldrán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La preocupación de Pablo por las iglesias, hermanos, era tal que aún él predecía no solamente las tribulaciones, sino que los falsos profetas iban a llegar para enseñar erróneamente a los discípulos. Y dice él que son perversos, que arrastrarán, si es posible, tras sí a muchos discípulos de la iglesia. Pablo estaba preocupado por la iglesia por el temor de que Satanás hubiese tenido éxito con la iglesia. Dice Pablo, no vaya a ser que el tentador, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo haya resultado en vano. Si Satanás tuvo éxito en la iglesia, entonces el trabajo de Pablo había caído, era vacío, era vano, no importaba para nada. Y esa era su preocupación. Y pongámonos en el puesto de Pablo por un momento, hermanos. Estamos lejos de esta ciudad y estamos pensando en los ánimos de la iglesia de los tesalonicenses, y pensar que el enemigo de nuestras almas les está atacando fuertemente. Y ellos, no teniendo instrucción de Pablo, el apóstol, quien estuvo unas 3 semanas con ellos, muy poco tiempo, era una iglesia nueva, había quedado muy, ¿verdad?, a expensas para ser atacadas por el enemigo. Así que era válido el temor que Pablo tenía, que si Satanás tenía éxito con los hermanos de Tesalónica, entonces su trabajo hubiera sido en vano. Hay por lo menos tres estrategias básicas que Satanás usa en contra de la iglesia. La primera es evitar que las personas crean. Es lo primero que él hace, evitar que las personas crean. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo primero que él va a hacer, no solamente con la iglesia de Tesalónica, sino con toda iglesia, es evitar que los que no creen, crean. Es lo primero que va a hacer. Y cuando no le funciona, entonces usa su segunda estrategia, que es destruir el interés inicial de aquellos que ya comenzaron a creer en el evangelio. Primero es evitar que crean, y si creyeron, pues estorbarles para que no sigan creyendo. ¿Recuerdan la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13? El Señor dice que salió a sembrar, y la semilla que fue sembrada en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, entonces luego tropiezan. Y si no le funcionan estas dos estrategias, trata de debilitar la fe de los que ya creen. Y esa es la última estrategia que usa. 2 Corintios 11:13, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ven, el temor de Pablo estaba bien fundado porque Pablo conocía las artimañas de Satanás. Me temo, dice Pablo, que el tentador os haya tentado y entonces mi trabajo hacia ustedes haya sido en vano. Ven la protección de Pablo por la iglesia aún estando lejos de ella.
Les protegía no solamente de los falsos maestros, esos que se levantarían, lobos rapaces, sino también les protegía de las artimañas de Satanás en contra del cristianismo, en contra de la iglesia. Eso nos lleva entonces al quinto punto, que es el deleite por la iglesia. Y si ven, vamos un poquito rápido, pero es la idea, hermanos. El quinto punto, y los últimos tres ya los veremos más brevemente incluso. El deleite por la iglesia, capítulo 3, versículos 6 al 8. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. La aflicción de Pablo, al no saber la condición de la iglesia y tener en mente que se puede levantar falsos profetas, falsos maestros, de que son tentados por el enemigo, dice que él estaba en necesidades y en aflicciones, y es natural pensar que nosotros podíamos enfrentarnos, hermanos, si nuestra prioridad es el cuidado de la iglesia, enfrentarnos justamente a esa aflicción que Pablo sentía por la iglesia al no saber las condiciones de cómo estaba caminando esta iglesia en medio de tanta persecución. Pero el consuelo que Pablo recibe cuando escucha las noticias de Timoteo, ahí en el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, ese reporte para Pablo fue como algo que reconfortó su salud. Por eso que al final dice, nosotros estamos vivos y ustedes están firmes. Pablo sentía que desfallecía, que moría, porque no sabía cómo estaba la iglesia. Pero ahora que sabe que ellos están firmes, dice Pablo, entonces ahora nosotros vivimos por eso. La buena noticia, que es el reporte de Timoteo, Timoteo la divide en 4 partes para poder darle más consuelo a Pablo. Primero, le demuestra el reporte a Pablo, haciéndole saber que la fe de los tesalonicenses era auténtica. Dice, recibimos las buenas noticias de vuestra fe. Era lo que Pablo quería saber, cómo estaba la fe de ellos. Pablo, la fe de los tesalonicenses es auténtica. Ellos han creído en Cristo y permanecen en Cristo. Luego les habla del amor entre los hermanos, de tal manera que dice Pablo más adelante, yo no tengo necesidad, dice, de escribiros acerca del amor, porque ustedes han aprendido a amarse los unos a los otros. Tercer aspecto del reporte de Timoteo, la iglesia le recordaba, y esto ha de haber llenado tanto de gozo a Pablo, porque era lo que Pablo quería, estar con los hermanos y ser recordados por ellos, de manera que ellos no pudieran fijar sus ojos en otro falso maestro, sino únicamente en la enseñanza que Pablo y su grupo misionero habían dado en esa ciudad. Y el último aspecto del reporte es que ellos, los tesalonicenses, deseaban ver a Pablo, así como Pablo deseaba verlos a ellos. Dice, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El consuelo de Pablo dice que fue reconfortante para él, y es natural también pensar, hermanos, que estando tan afligido por cómo saber cómo estaba la iglesia, y luego de escuchar este reporte, tendríamos que viajar en el tiempo y ver el rostro de Pablo, cómo se alegró al ver esto, ¿verdad? Después de haber estado tan triste por la iglesia. ¿Alguna vez hemos estado nosotros así? ¿Por la iglesia? ¿Alguna vez nos hemos afligido porque no estamos yendo a la iglesia tan regularmente como solíamos hacerlo? ¿O porque hemos perdido el interés de leer su palabra? ¿O porque ya no oramos como lo hacíamos antes? Bueno, Pablo se sentía así, pero no porque había dejado de leer o porque había de orar, sino por la iglesia. Y qué reconfortante es saber, hermanos, que los hermanos están caminando bien y que nosotros todavía seguimos con ese amor de leer su palabra y de orar a nuestro Dios. El sexto aspecto de esta narración de Pablo, la gratitud por causa de la iglesia. Este es Pablo deleitándose en el reporte que Timoteo le trae de la iglesia, y ahora vemos que Pablo da gracias a Dios justamente por ese reporte, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Pablo reconoce que su gratitud por la iglesia debía ir todo sobre y hacia Dios.
Él estaba en deuda con Dios por el gozo que le produjo el informe de Timoteo sobre la iglesia, pero no encontró las palabras adecuadas para expresar la plenitud de su corazón. Por eso que de una manera retórica Pablo hace la pregunta: ¿qué acción de gracias podré dar yo a Dios por vosotros? Y note que Pablo reconoce, hermanos, que cuando la iglesia camina bien y está firme en la fe, es por obra de Dios. No es por obra de los hermanos, es por obra de Dios. Cuando la iglesia está caminando bien, es que Dios está obrando en la iglesia. Lo vemos, por ejemplo, ahí en el versículo 13 del capítulo 2 que escuchábamos la semana pasada. Dice en el verso número 13: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esto parece, ¿verdad?, un trabalengua, pero lo que Pablo está diciendo es que damos gracias a Dios de que nos convence por medio de su palabra, de que su palabra es su palabra. ¿Ven? Es obra de Dios. Damos gracias a Dios de que Dios nos convence por medio de su palabra, de que su palabra es su palabra. Pablo tiene que dar gracias a Dios por la vida de los tesalonicenses. Y esto nos lleva entonces al último aspecto de esta narración de Pablo: la intercesión por la iglesia. Versículo número 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta a vuestra fe. Aunque la iglesia goce de buen estado espiritual, no se debe de abandonar la intercesión como si la iglesia ya hubiese llegado a la meta. El que la iglesia, hermanos, disfrute de una buena salud espiritual, que esté creciendo en el conocimiento de la palabra, que esté congregando, que esté orando, que esté haciendo la obra de Dios, eso no debe para nada hacernos que descuidemos la oración y la intercesión por la iglesia, porque todavía no hemos llegado al cielo. Todavía seguimos aquí en la tierra. Y como alguien decía, estamos en la casa del jabonero, decía, aquí el que no cae resbala. Seguimos estando aquí, por lo que la oración seguirá siendo un aspecto importante de la vida de la iglesia, aunque la iglesia esté caminando bien. Y lo vemos ahí, Pablo ora de noche y de día, bien, y luego dice, y con gran insistencia, por dos propósitos. Primero, era la meta inmediata para ver vuestro rostro, ver a los tesalonicenses, y luego la meta final para completar lo que falta en la fe. El apóstol Pablo, hermanos, sin lugar a dudas, es un ejemplo de que el amor cristiano realmente es acción más que palabras. Y para concluir, quisiera terminar diciendo lo siguiente: nuestro amor por la iglesia nunca será suficiente como para renunciar al servicio de los hermanos, evidenciando que somos hijos de Dios. La evidencia de que amas a Cristo es que te entregas por el amor al servicio de la iglesia. Esa es nuestra mayor evidencia de que amamos a Cristo. Ahora, para finalizar el servicio con esta oración, pensemos cuánto nosotros amamos a Cristo y cuánto estamos sirviendo a los hermanos. Porque si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso, dice Juan, y está en pecado. Nuestra evidencia de que amamos a Dios es que amamos a la iglesia. Y qué mejor ejemplo que el ejemplo que hemos visto del apóstol Pablo, hermanos. Vamos a orar.